Muchas gracias al público, muchísimas gracias al público. Déjeme corregir porque al vuelo me equivoqué y dije pie de página y es pie de nota, el medio de Luis Chaparro. Pie de nota es el medio que está refiriendo el gobierno mexicano y la fiscalía y la presidenta sobre lo que se publicó respecto al tema de lo que dijo el FBI. Mire, vamos por partes, porque como le dije hace ratito, hay varios momentos de la información. Hay una línea del tiempo donde podemos ver que la información sobre el avión donado por el FBI al museo lo publicó Aristegui Noticias con Marcos Martínez Chacón, y teníamos noticia, efectivamente, y se mostraron las imágenes del avión ya en el Museo de Nuevo México, y eso lo tuvimos unos 2 o 3 días antes de la conferencia de prensa que después dio el FBI en ese museo. También Marcos nos compartió la declaración que le dio a Marcos Martínez Chacón en Aristegui Noticias el FBI. Y está el tercer punto, que es la conferencia de prensa que dio el FBI. Y está un elemento que también informó y tenemos en nuestro sitio, Marcos Martínez Chacón, de un documento que es la Operación Air Kings. Operación Air Kings, que es el documento que está en el propio museo, explicando el avión, explicando por qué está ahí el avión en ese Museo de Nuevo México. Es la nota que el FBI presentó al propio museo para explicar por qué estaba donando ese avión al Museo de Nuevo México. Así que vale mucho la pena detenernos serenamente en la secuencia informativa de estos últimos días sobre ese avión y lo que ha dicho el FBI en torno a ese avión y a la operación del Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán en los Estados Unidos, hacia los Estados Unidos. Marcos Martínez Chacón, pues hagamos este ejercicio para el público que está siguiendo nuestro programa. Bienvenido de nuevo y gracias por estar aquí. Muy buenos días, Carmen. Siempre es un gusto, por supuesto. Así es, la información se ha ido desdoblando poco a poco. Creo que vale la pena, como tú dices, hacer una recapitulación de lo que ha salido, de lo que se ha dicho y sobre todo tomando en cuenta lo que ahora el gobierno mexicano está diciendo. ¿Qué pasó? El museo decidió donar la aeronave Beechcraft Air King a el Museo War Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México. Ese hecho lo reportamos ampliamente en aristeguinoticias.com. La información fue una primicia para este medio y vale la pena también ir entendiendo por qué el museo decidió esto. Como ya lo habías comentado, como ya lo habíamos reportado, el museo tenía ese avión desde el 25 de julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López fueron detenidos por agencias federales distintas al llegar a ese sitio en Santa Teresa. El sitio específico es el Doña Ana County Jetport, que es una estructura adyacente al museo, es decir, están todos dentro de un mismo complejo. Y a partir de ahí es que empezaron a conversar qué hacer con ese pedazo de lo que algunos en el mismo museo consideraban chatarra. El FBI después entró en conversaciones y, como lo reportamos también, se decidió donar la aeronave para su exhibición y para contar la historia de lo que había ocurrido ese día 25 de julio de 2024. A partir de ahí es que busqué al FBI cuando redacté la nota. La nota la tenía yo escrita el 26 de junio, viernes 26, cuando acudí al museo, y en ese momento busqué al FBI, la habré terminado en la madrugada del 27, y empezaron a procesar mi solicitud de información. Recibí una notificación, había yo escrito a distintas oficinas de lo que esta agencia llama oficinas de campo en el área para agilizar la respuesta y la información. Y finalmente, el 30 de junio, primero el FBI me dijo esto en un correo electrónico que está atribuido en una de nuestras notas, que fue la segunda que publicamos en aristeguinoticias.com, y Kimberly Carrillo, la vocera del FBI en El Paso, dijo lo siguiente en esta respuesta. La oficina del campo del FBI en El Paso ha suscrito un memorando de entendimiento con el War Eagle Air Museum para exhibir una aeronave King Air vinculada a la detención de Joaquín Guzmán López, la estoy leyendo textual, e Ismael El Mayo Zambada García, asociados con el cártel de Sinaloa. Hasta ahí todo bien. Este avión ejemplifica las prioridades del FBI
entre las que se incluyen la defensa de la seguridad nacional y el combate implacable contra los delitos violentos. El objetivo es informar. La palabra en inglés que ellos utilizaron es educate, es decir, puede traducirse como educar, como informar. De hecho, Conal Elweten, en la rueda de prensa de la que más vamos a conversar, usó la palabra educar también, respondiendo a reporteros, al público sobre la importante labor que realizan las fuerzas del orden para detener a estos fugitivos y garantizar justicia para las innumerables víctimas afectadas por sus actividades de narcotráfico, las cuales infringen la ley federal. Esa es la respuesta del FBI el 30 de junio, en un correo electrónico que nos enviaron directamente, bueno, me enviaron directamente a mí, como seguimiento a la información ya publicada en el sitio aristeguinoticias.com. Después se envió una convocatoria a rueda de prensa de parte del museo a la prensa en general de el área del Paso. Los medios locales reciben la información como cualquier otra convocatoria para medios y a partir de ahí se hace presente el FBI junto con los directivos del museo el 2 de julio a las 10 de la mañana en el War Eagle Air Museum, donde Conal Elweten lee un texto, hace tal cual la lectura de un texto y hace aparte unos comentarios adicionales de la relevancia de la detención para el mundo del narcotráfico y para la lucha contra los carteles. Esta declaración es la siguiente, que en inglés está titulada Operation Air Kings, es bastante básico, se traduce como Operación Air Kings, y voy a leer la traducción exacta de ese documento que fue distribuido a los medios después de la cita en el War Eagle Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México. Dice la declaración del FBI. El 25 de julio de 2024, un agente especial adjunto a cargo y un agente especial supervisor del Buró Federal de Investigaciones, FBI, los nombres aparecen testados de estos agentes, aparecen redactados, llevaron a cabo con éxito la detención. Estoy usando un anglicismo, redactado es redacted, es decir, aparecen totalmente bloqueados, ¿no? Altamente compleja, secreta y audaz, de dos de los fugitivos más buscados del mundo. La Operación Air Kings puso fin al reinado de 4 décadas del líder indiscutible y fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García. Durante el operativo también fue detenido Joaquín Guzmán López, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Las detenciones tuvieron lugar en el Aeropuerto Internacional de Aviación Ejecutiva del Condado de Doña Ana County International Jetport, en Santa Teresa, Nuevo México, y fueron posibles gracias a la intervención de agentes y oficiales de la oficina local del FBI en El Paso y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Esa, Carmen, es la información. También Conal Elweten, el agente que encabezó la conferencia de prensa el día 2 de julio, dio declaraciones explicando el memorándum de entendimiento para que se exhibiera efectivamente como una pieza de museo, una de las piezas claves en la detención, que es el modus de transporte, el modus operandi de cómo se llevó a El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López con un piloto a bordo, del cual ya tenemos más información a partir de lo que dice la Fiscalía General de la República el día de ayer en la conferencia de prensa. Y esa es la historia. Esa es la información que el FBI ha dicho públicamente y ha querido difundir a partir de su donación del avión al museo Eagles Air Museum en Santa Teresa, Nuevo México, donde sigue exhibido, donde esas dos fotografías que han sido, por supuesto, muy difundidas por muchos medios de comunicación, los que acudieron a las 10 de la mañana del 2 de julio, los videograbaron esas fotografías colocadas en dos caballetes frente al avión que está dentro del hangar que compone al museo y que muestra aeronaves de guerra, como ya lo comentabas, Carmen, y ahí seguirá, porque es una donación que está dentro de un memorándum de entendimiento y el mismo FBI me dijo a mí que después de esos 2 años de exhibición se lo podrá quedar en el modo y formato que quiera el museo, tanto seguir exhibiéndolo como una chatarra, si así lo desea el museo. Vamos a la pregunta clásica, ¿quién miente aquí? Porque
Creo que el ejercicio que estamos haciendo contigo, Marcos, es muy importante para darle a las personas, al público, los elementos textuales de lo que dijo el FBI y lo que dijo la Fiscalía General de la República. Déjame regresar a lo que ya nos informó hace un momento Juan Omar Fierro. Está lo que acabas de decir y que leíste textualmente, que es lo que dijo el FBI en esta conferencia de prensa, y que también está incluido en un documento, que es el documento que el FBI le dio al museo. No es un documento extraño del FBI, es el documento que el FBI le dio al museo para que los que vayan a ver el avión en el museo sepan por qué lo donó el FBI. Ese documento, que se llama Operación Air Kings, es justamente eso, si yo no me equivoco. Un documento entregado por el FBI al museo. Y ese documento nos permite leer textualmente lo que dice el documento, que es exactamente lo mismo que leyó el que estuvo en la conferencia de prensa, ¿cierto? Así es. Entonces, así es, tal cual. Tal cual. Entonces, vamos a retomar de nuevo este fragmento, que es lo que dijo el FBI en la conferencia de prensa presentando el avión en el museo. Y lo que dice el documento de Operación Air Kings, que es el que entregó el FBI al museo, que es exactamente lo mismo. Creo que le agrega una palabra o dos, pero es exactamente lo que acabas de leer. Déjame reiterarlo, perdón que repitamos, pero es muy importante contrastar exactamente lo que dice el FBI con lo que dice el FBI, la Fiscalía. Y esto es importante porque al final de cuentas, pues son las versiones oficiales de dos países y una sociedad que está diciendo, bueno, ¿qué demonios pasó aquí? Porque ya al dar por válida la versión de que el FBI reconoció que el FBI había participado en la organización y ejecución y traslado y además el arresto, es una cosa, y otra cosa es lo que dice el documento Operación Air Kings, que habla, sí, de una operación compleja, secreta y audaz de detención de dos fugitivos en territorio estadounidense. La fiscal general de la República ayer dijo, leo textual, de confirmarse, que es importante esto, de confirmarse la información reciente respecto a que el FBI reconoce que el traslado se trató de una operación exitosa, planeada y organizada. La palabra traslado es muy importante, porque la palabra traslado no se lee en el documento Operación Air Kings, pero sí se refiere el gobierno mexicano a esto. De confirmarse la información reciente respecto a que el FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país, todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves. Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional dice ella, una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, el entonces embajador Ken Salazar. Ella dice, de confirmarse la información reciente respecto a la que FBI reconoce que dijo el FBI el traslado, no lo leemos. Se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en suelo mexicano a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla. Eso dice la fiscal. Pero el documento Air Kings y lo que dijo el FBI en la conferencia de prensa dice que llevaron a cabo con éxito una compleja, secreta y audaz detención. No dice traslado, detención dice, de dos fugitivos. Y acusan a Ken Salazar de mentiroso y sale Ken Salazar y reitera, no fue nuestro avión, no es nuestra operación, no fuimos nosotros. En eso estamos, Marcos. En eso estamos, Carmen, sí. La información, por supuesto, para mí ha sido clara. Es decir, el FBI en ningún momento ha dicho en sus declaraciones públicas, en los documentos que entregaron a la prensa al acudir al museo para reportar sobre este memorándum de entendimiento, y nunca ellos dicen trasladamos a... La palabra traslado es lo que tú pones énfasis y lo haces bien, Carmen. La palabra traslado no está en los documentos.
Nunca dicen tampoco, imagínate, incursionamos en suelo nacional mexicano, bueno, en el aire de México, y llevamos por la fuerza a el Mayo Zambada a Estados Unidos por un acuerdo con Joaquín Guzmán López. Eso no está dentro de las declaraciones públicas que se han difundido y que el FBI, claro que busca destacar la información que ellos tienen, que ellos están circulando en medios de comunicación. Tanto esto como las modificaciones al avión, Carmen. Ese es otro de los documentos que el FBI elabora de manera muy detallada y del cual también reportamos ampliamente en abcnoticias.com. La nota está en el portal desde el viernes pasado y ahí el FBI hace una relatoría muy clara de lo que encontraron del avión, de lo que hicieron como labor investigativa y pues habla de modificaciones muy puntuales que, por supuesto, hablando con especialistas que han cubierto este tema de crimen organizado, como Anabel Hernández, dicen, estas aeronaves es común que el crimen organizado las modifique una y otra vez precisamente para dificultar a las agencias de investigación del mundo su rastreo y su plena identificación cuando se trata de seguir la ruta de por dónde pasó este tipo de aviones. Entonces, ese otro documento también es parte de la elaboración narrativa que hace el FBI de todo este hecho de la donación del avión. Ya, si le dieron o no acceso a los investigadores mexicanos cuando acudieron después del arresto para, como dijo la fiscal Ernestina Godoy, hacer la diligencia del lado mexicano, es decir, del lado de la Agencia Federal Mexicana, que encargada de investigar este tema, pues eso ya habla de lo que considere el FBI, ¿no? ¿Por qué no le dieron acceso? Pues que el gobierno mexicano lo aclare, ¿no? Pues ahí está el tema. Por eso es muy importante leer directamente el texto de Operación Air Kings, que no es un documento secreto, es un documento que el FBI le dio al museo, un documento de orientación para quien vaya a ver el avión sepa por qué el FBI lo donó. Entonces esta Operación Air Kings habla de lo que acabamos de leer y ahí volvemos a leer textualmente. Dice que el 25 de julio de 2024, el agente especial adjunto a cargo, el nombre testado, y el agente especial supervisor del FBI, nombre testado, llevaron a cabo con éxito una compleja, secreta y audaz detención. Aquí no hay ningún enúmero de la palabra traslado. Compleja, secreta y audaz detención de dos fugitivos o de dos de los fugitivos más buscados del mundo. Nos quedamos con esto, Marcos. Nos quedamos con que el documento Operación Air Kings es el documento que le entregó el FBI al museo como un elemento para que la gente sepa por qué donaron el avión y que en esa explicación que da el FBI hablan de que llevaron a cabo esta compleja, secreta y audaz detención de dos de los fugitivos más buscados del mundo. Tampoco en la conferencia de prensa el FBI usó la palabra traslado, usó la palabra detención. No, exactamente, la detención, y eso es algo que, vaya, el embajador Ken Salazar, como tú lo has mencionado, desde el minuto uno, cuando ocurren las detenciones, y también lo hemos reportado y recordado precisamente con el hecho de la donación del avión. Ken Salazar desde el primer momento dijo, pues yo me enteré igual que ustedes y aquí está lo que les puedo dar públicamente, ¿no? Y después de que sale a la luz esto y que pues existen estas versiones reportadas que a mi parecer, leyendo estos documentos, pues no hablan de que el FBI trasladó a el Mayo Zambada a los Estados Unidos y a su suelo nacional, pues ha salido a aclarar varias veces, ¿no? Ya apareció en el portal de Jorge Ramos, así veo las cosas. También lo dijo en sus redes sociales, después de que escala la tensión y que Sheinbaum, la presidenta, y otros funcionarios del gobierno han empezado a escalar y elevar el tono en contra no solo de la operación, sino en particular de Ken Salazar. Y después, también ayer dio una entrevista difundida en Televisa Univisión. Ken Salazar reitera, "The truth is the truth", que es la frase que está poniendo en redes, y no fue nuestra operación. Entonces, eso es lo que tenemos factualmente, ¿no? Es los hechos exacto, como se han reportado. Tal cual. Factualmente, lo que tenemos es que en ningún momento públicamente
el FBI ha hablado de traslado. No, Ha y en dicho esos detención, documentos, que tuvo esta compleja, secreta y audaz detención de 2 fugitivos más buscados del mundo. ¿En qué momento el gobierno mexicano pues asume que eso significa que el FBI reconoció que el FBI trasladó y capturó al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán? pues en el momento después de la rueda de prensa, en la que no se dijo, en la que no se dijo que trasladaron al Mayo de México a Estados Unidos. A partir de ahí, la presidenta Pero a Sheinbaum partir de, fíjate, a partir de esa interpretación es que se ha dado un montón de declaraciones de la presidenta de México, que habla de la feria del avión y que habla de un periódico, y de la Fiscalía de la República. Todo esto ha ocurrido a partir de que se interpretó que el FBI dijo o reconoció que había trasladado al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán. Pero no vemos ni en la conferencia de prensa ni en el documento Air Kings la palabra trasladó, sino detención. Detuvimos. Claro, Y sí, y todos vale sabemos la que lo pena. detuvieron allá. Así es, Carmen. Hay un breve video muy corto de las palabras en la entrevista ya informal, bueno, si lo podemos llamar informal porque está enfrente del avión, a Conal Elweten, que me hizo favor el colega Carlos Álvarez, de quien nos ha ayudado desde el minuto uno, porque físicamente, por razones geográficas, yo no pude estar en la conferencia de prensa, pero aparte, este hecho... de lo que dice Conal Hueten a los reporteros que acudieron. Estuvieron en las filiales locales de Telemundo, de Univisión, de otros medios locales, de Fox News, quienes, por Sí. cierto, reportaron igualmente ese mismo día, alrededor de las 11 de la mañana, de las fotos y de el avión y de la donación, e incluso tuvieron acceso al avión y se Sí, subieron y todos se subieron mostraron al avión. imágenes. Sí, sí, exactamente. Si te parece, esto lo pasé a la producción y lo compartí en este momento porque creo que vale la pena y agrega que lo que dijo Conal Hueten a los reporteros preguntándole directamente enfrente del avión, pues, ¿qué pasó con esta donación? Dura muy poco y es una también cortesía de Carlos Álvarez. No sé si hay manera de Seguro que sí. podamos Danos un segundo mostrarlo. en lo que Está en descargamos español. sí, en lo que descargamos este audio que nos estás compartiendo de Carlos Álvarez. Un saludo a Carlos y gracias por esta colaboración para tener este otro elemento de información importante. Es breve, pero efectivamente se da ya en este contexto, ya fue después de la conferencia, ¿no? Ya en el último tramito, después de la Sí. conferencia, ya una última declaración En ya el de último salida. tramo. Exactamente, en el último tramo, de hecho, se ven niños y familias subiéndose al avión, pues ya como parte de la exhibición, y ahí tampoco se habla de que el FBI o él, como en ese momento vocero de la agencia y de la oficina de campo en El Paso, pues no dice, nos fuimos a México y nos lo trajimos, eso no lo dice. Simplemente reitera el mensaje de que se puso fin al reinado, como lo dice en una de sus declaraciones, el FBI, oficiales, a el del capo más poderoso después del Chapo Guzmán, en 40 años de historia criminal que tuvo este individuo y que, por cierto, ahora está a unos días de recibir una sentencia, ¿no? Entonces, esto también se enmarca en un segundo aniversario, ¿no? Noticiosamente, de la detención de este capo y de Joaquín Guzmán López. Ambos quienes tienen estos procesos judiciales abiertos y enfrentan la justicia por primera vez en la historia de sus vidas criminales, pero del lado estadounidense. Ni más ni menos. Por cierto, que en unos días, como dices, se sabrá la sentencia al Mayo Zambada, aunque ya sabemos que él aceptó la cadena perpetua. Y esto ya pues coloca las cosas de esta manera. Necesito hacer una pausa para recuperar lo que nos enviaste y retomamos el hilo de esta declaración que estás mencionando. Buzón de voz. ¿Qué tal, Aristegui? Buenos días. Híjole, escuchándolos todos los días hablar con lo mismo, de lo mismo y de lo mismo, que el FBI, que el gobierno. ¿Por qué son tan croqueteros? ¿Por qué ustedes, los medios, se conforman con cualquier migaja que les dé Estados Unidos y la hacen grandísima? Ya, Aristegui, tenemos más cosas que hablar en la vida, en nuestro México, que tantas cosas de un solo tema. A fuerzas querer ligar al gobierno con el narco. ¿Qué son, Aristegui? No son un medio
real, no los entiendo. Ya cada vez estoy más enojado con los medios mexicanos. Aquí en Estados Unidos ni pelan a Rochamoya, ni pelan a ninguno de ustedes, de los medios que dicen eso. Ustedes están falseando todo, lo están haciendo tan grandísimo que creo que si nos vamos al carajo, va a ser culpa de todos ustedes, los medios. Hola Carmen, buenos días. Juan Carlos Aparicio de la Ciudad de México. Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, el FBI se adjudica el operativo, así lo dijeron. Sin embargo, es un ciudadano mexicano, un chapito, el que lleva al Mayo Zambada a una reunión que se convierte en una emboscada en donde matan al rector de la universidad. Dicho esto por el mismo Mayo Zambada. Y después pretenden hacer parecer como que fue asesinado en una gasolinera. Para cualquier persona con 2 dedos de frente tendrá perfectamente claro que esto es una simulación, un montaje como los que caracterizan a la cuarta y quinta putrefacción. Continúo. No había agentes del FBI en territorio mexicano que acompañaran la extracción de este delincuente, partiendo de ese hecho en donde está la violación a la soberanía. En lo personal, considero que como las 2 personas del gobierno de Sinaloa que se entregaron, los chapitos estaban conscientes que era cuestión de tiempo para ser asesinados y ellos fueron los que negociaron, tal vez sí, con el FBI o con la CIA para realizar esta extracción. El FBI los detiene llegando al suelo americano, reitero. ¿En dónde está la violación a la soberanía? Después de escuchar el torpe argumento de la fiscala, para ser correctos con el tema de género, es claro que esta instancia presumiblemente independiente es una fachada más del régimen que baila al son que le toquen. Reitero lo que he dicho en muchas ocasiones. No tiene autoridad moral ni credibilidad la inquilina de Palacio como nunca la tuvo López Obrador. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. En vivo. Continuamos. En vivo. Regresamos.
Regresamos en la parte final con Marcos Martínez Chacón, que nos ha permitido seguir la línea del tiempo de cómo han sido los momentos informativos y exactamente qué dijo el FBI en la conferencia de prensa, exactamente qué dice el documento que le entregó el FBI al museo, que es un documento pues que está ahí para que lo quiera ver, y qué es lo que dijo la Fiscalía General de la República, dando por sentado o diciendo que el FBI reconoció, según la Fiscalía, que había participado de toda la operación para llevarse al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán a los Estados Unidos. ¡Qué asunto bizarro ya! Pero bueno, hay un elemento adicional que Marcos Martínez Chacón nos comparte, que es esta declaración última que hizo un agente del FBI, ya que terminó la conferencia de prensa donde mostraron el avión en el museo. Ya había público, ya había gente, ya se subieron al avión. Bueno, hay una declaración de un agente del FBI. Retomemos el hilo, Marcos, y lo presentamos contigo. Sí, mi nombre, primer nombre es Conal, se escribe C-O-N-A-L, apellido es Hueten, W-H-E-T-T-E-N. Y mi posición aquí, yo soy el agente en cargo adjunto. That's not right. You can say it in English. You can say acting special agent. Acting Special Agent in Charge para el campo de oficina del FBI de El Paso. Perfecto. Primero que nada, ¿me puede explicar qué está sucediendo el día de hoy aquí en el War Eagles Museum? Sí, aquí en ese día estamos anunciando un acuerdo con el Museo de War Eagles para que ellos muestran este avión que pertenece al FBI, pero nosotros los estamos ayudándoles para prestarlo para mostrar el avión para el público aquí en El Paso y el sur de Nuevo México, para que ellos puedan entender la historia de este avión y la significancia del combate contra los carteles. ¿Cuál es la importancia de este avión en relación con las autoridades en contra del narcotráfico que está sucediendo prácticamente todavía? Sí, cuando este avión llegó aquí en Santa Teresa fue el 25 de julio del año 2024. En esa ocasión hubo dos pasajeros, Joaquín Guzmán López, el hijo de Chapo Guzmán, y también el Mayo Zambada, muy popular, pero también el fugitivo más buscado en todo México, y también una alta prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, para que ellos llegaron aquí en esa fecha y de inmediato los pusimos en custodio y todavía quedan en custodio. Y en ese día el gobierno de los Estados Unidos y también el gobierno de México y los ciudadanos de ambos países ganaron en ese día, porque la justicia hizo algo que estaban esforzando por muchos años para llegar para esa ocasión. Sabemos que esto es algo único porque han pasado apenas 2 años desde el arresto y ya el avión está aquí en exhibición. ¿Por qué fue que decidieron hacer esto? Sí, al llegar el avión aquí hay mucho proceso cuando el FBI toma posesión de maquinaria, autobuses, automóviles, pero también en avión. Hay un proceso legal para hacerlo correcto y básicamente por razón de ese proceso duró los 2 años para poder mostrar el avión aquí con el museo. Y ya el avión se va a quedar aquí permanentemente, es temporal, ¿cómo va a ser esto? Por ahorita este avión se va a quedar aquí en el War Eagles Air Museum para 2 años, ese es el acuerdo que tenemos con el museo. Y la razón por eso es que todavía el proceso judicial está moviendo con los 2 sujetos que llegaron. Entonces no podemos comprometer más de 2 años por esas razones. Tenemos la esperanza que después de los 2 años podemos que el avión quede aquí permanentemente para el público para ver y llegar a conocer. Excelente. Tener el avión aquí es algo histórico, ¿correcto? Danos un poquito más detalle de que algo como esto no ha sucedido antes, pero tiene una misión importante, educar. Sí, esa es la razón para que el avión está aquí, para educar al público. Y lo que ellos necesitan saber es que la importancia en esta ocasión de tener
detener a uno de los sujetos más buscados en todo México y también en los Estados Unidos. Y la guerra contra los narcotraficantes ha sucedido por ya décadas, muchos años. Y Mayo Zambada, él desde los 80 ha sido uno de los principios, un fundador del cartel de Sinaloa y un líder del narcotráfico en todo México y los Estados Unidos. Han habido miles de víctimas por los hechos de este hombre y entonces es significativo porque el público ya puede saber que el FBI se está acabando con el crimen organizado y estamos ganando con la cooperación de México y los Estados Unidos. Y por último, Estados Unidos continúa trabajando, aunque parece que el FBI no está trabajando, pero el FBI continúa y pues están cayendo estos líderes, ¿correcto? Sí, eso es correcto y este es un ejemplo que muestra ese esfuerzo que tenemos. Okay, guys, sorry, he's got to get... Marcos Martínez Chacón. Pues sí, Carmen, como tú escuchaste, Conal Elweten dice, ellos llegaron aquí. Es decir, Joaquín Guzmán López, Ismael El Mayo Zambada y el piloto, del cual todavía no tenemos plena identificación. ¿Y qué dice después Weten? Los pusimos en custodia, pero esa es la parte clave, donde el FBI dice, ellos llegaron aquí. Y esa parte es la que, como tú dices, ahora nos enfrentamos con una serie de interpretaciones bizarras, un momento extraño que coloca la relación es increíble, lo que vimos ayer fue una cosa... En un entredicho. Sí, es increíble porque están basándose en una, a mi parecer, interpretación de las cosas, no de los hechos factuales de lo que dice el FBI a los medios, como estamos escuchando a Conal Elweten, que dice, ellos llegaron aquí y los pusimos en custodia, lo que dice el documento titulado Operación Air Kings, lo cual, Carmen, vale la pena señalar, es muy común, de hecho puede ser casi una cosa permanente que hacen las agencias federales estadounidenses al momento de que ocurre algo, desde un festival y el operativo de seguridad para el festival hasta la detención de 2 de los capos más buscados en México y en Estados Unidos, se titulan las operaciones y se les pone un mote, un nombre, y en este caso el FBI decidió, ahora nos enteramos, tal vez con estos fines de informativos de la donación al museo, Operación Air Kings, y detalla que los ponen en custodia al llegar ellos ahí. Ni más ni menos, pues vaya asunto. Vamos a cerrar esta conversación, te propongo, con una breve reflexión. A ver, no sabemos, y a lo mejor nunca lo sabremos, si el FBI, la CIA o alguien de las agencias de Estados Unidos hizo algo con el hijo del Chapo para llevarse al Mayo Zambada a los Estados Unidos. Si hubo algo de este tipo donde el FBI, la CIA, la DEA o quien haya sido, operó algo para que eso sucediera, eso no lo sabemos ni se podrá saber a lo mejor nunca. Pero lo que sí tenemos que ver con mucha puntualidad es si el FBI de verdad reconoció lo que dice el gobierno que reconoció, que es que habría participado en el traslado y en la operación completa para llevarse al Mayo Zambada, y en este ejercicio estamos. No negamos la posibilidad, como tal, de que el FBI o algunas agencias hayan tenido que ver de alguna manera en lo que pasó con el traslado en términos del hecho mismo del hijo del Chapo y del Mayo Zambada. ¿Pudieron o no haberse puesto de acuerdo en algún tipo de trato con el hijo del Chapo para que se llevara el hijo del Chapo al Mayo Zambada de Estados Unidos? Pudo ser. No lo han reconocido, no lo han dicho. Esa es una posibilidad que existe ahí y no sería demasiado extraño, dada la circunstancia que sucedió al final de cuentas. Pudo ser también que por su propia voluntad y decisión el hijo del Chapo se llevó al Mayo para negociar con los Estados Unidos ya estando allá. Otra posibilidad. No lo sabemos. Aquí lo único que hay que hacer es detenernos exclusivamente, para tratar de no enredarnos más, exclusivamente a lo que sí dijo públicamente el FBI, a lo que está en el documento Air Kings, que es el que le entregó el FBI al museo, y lo que dice en la conferencia de prensa y lo que dice el Air Kings es lo mismo, que llevaron a cabo, esa es la frase textual única, llevaron a cabo con éxito una compleja, secreta y audaz detención de 2 de los fugitivos más buscados del mundo. En ningún lado hay el reconocimiento de que participaron en el traslado.
Sin embargo, lo que vimos ayer es todo un aparato de la Fiscalía General de la República y del Estado mexicano diciéndonos casi que el FBI reconoció que participó del traslado y a partir de ello se le acusa de mentiroso al embajador y se dice que hay 3 circunstancias graves y una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional. Un pacto al margen de la ley, una mentira de un diplomático y una falta a la buena fe en las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Todo eso junto, a partir Así es, Carmen. de decir que el FBI reconoció algo que desde lo que estamos aquí revisando no parece haber reconocido abiertamente. Simplemente dijo, fue una operación compleja, secreta y audaz para detener estos 2 fugitivos. Y lo que acabas de presentar es este otro agente del FBI que dice, cuando llegó a Nuevo México, cuando ellos llegaron, ¿no? O sea, está diciendo que ellos vinieron aquí y que el avión nos lo quedamos porque lo incautamos y algo había que hacer con el avión. O lo donamos, o lo destruimos, o lo vendemos y lo decidieron donar. Esa es la historia, pero ya ha tomado un giro en México muy estrambótico. Muy estrambótico, Carmen. Así es. Y pues en esta era de dichos en redes sociales y otras plataformas, el contexto es rey, ¿no? El contexto y los hechos deben de ser reportados, como lo comentamos, factualmente. Como dices, a partir de lo que tenemos factualmente, a partir de lo que dijo el FBI, lo que dijo Ken Salazar, lo que dice este agente en particular que estuvo en el museo, no podemos declarar con sustento que el FBI ingresó al suelo mexicano y realizó esta operación desde el secuestro. Lo que sí sabemos es que realizó la operación de la detención. Y en ese hecho es donde el gobierno mexicano parece haber querido, si me permites, en la reflexión, ignorar los hechos reportados factualmente. Y decidieron asumir una interpretación, para mi parecer, errónea, y elevarlo a un asunto de un conflicto internacional que pone en entredicho la relación bilateral en un momento en el que Donald Trump y su Departamento de Justicia ha puesto contra las cuerdas al sistema político mexicano y ha dicho desde el Departamento de Justicia estadounidense, a través de 10 indictments formales, acusaciones criminales formales, que desde un gobernador en funciones como Rubén Rocha Moya, que ahora está con licencia, y otros 9 altos funcionarios de la clase política de Sinaloa estaban, según esta acusación, vinculados al cártel de Sinaloa. En ese contexto estamos y para mí es lo que explica la virulencia y lo bizarro del momento que vivimos ayer como sociedad mexicana al atestiguar una conferencia de prensa como la que encabezó la Fiscalía General de la República, la fiscal Ernestina Godoy y 2 funcionarios más. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Vaya circunstancia que está llegando a un tema, bueno, que es un tema crucial. Estamos envueltos en esta circunstancia que ayer tuvo el momento estelar con la conferencia de prensa que se dio en Santa Fe, que yo le llamé estrambótico todo esto, por lo que estamos aquí analizando y revisando, pero tenemos que detenernos y decir dónde está lo verdaderamente importante. ¿Qué va a ocurrir entre México y Estados Unidos? Porque Estados Unidos le pidió 10 personas, de las cuales ya algunas se entregaron, para investigarlas por participar de la narcopolítica. Está ese tema. Y luego queda ahí lo que dice Ken Salazar en su libro, de que un empresario, al que llama susurrante, dice que le dijo ese empresario que AMLO le había confiado que estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada con esta captura. Son estos los elementos. Y el señor Ken Salazar, bueno, ya le llovió tremendo, porque obviamente ya lo están acusando de mentiroso, en pocas palabras, y de que se salva de algún tipo de acción en su contra porque es un diplomático. Sí, y vale la pena señalar esto también, Carmen, que él dice ahora en las entrevistas, con la presión de este asunto del avión del FBI, las preguntas de la prensa y la sociedad mexicana sobre qué tanto tuvo que ver con el FBI, ahora dice yo no tuve ningunos elementos, pero vale la pena reflexionar también por qué Ken Salazar decide incluir los dichos del susurrador en sus memorias. Es un político estadounidense de alto rango, es una persona que
el expresidente Joe Biden llegó a decir que él no habría logrado lo que logró en su carrera política sin Ken Salazar. Entonces imagínate que Ken Salazar, en el recuento de su vida política, que no es cualquiera en la escena política nacional estadounidense, por más que haya sido un embajador y que tenga que guardar silencio y que tenga que guardar las formalidades, escriba en sus memorias sobre el presidente en turno cuando él estuvo como embajador, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y que decida reseñarlo como alguien del cual hablaban en la élite mexicana, un empresario, un susurrador, de los temores que supuestamente expresaba López Obrador sobre lo que podría revelar el Mayo Zambada, que ese es el hecho que nos tiene hablando de este famoso avión, el Mayo Zambada. ¿Qué información tendrá? Solo el Mayo y sus cómplices lo saben, y los funcionarios y exfuncionarios con quienes pactó criminalmente, por supuesto. Ni más ni menos. Y el propio Ken Salazar, hay que decirlo, en las declaraciones a Jorge Ramos, saludos a Jorge, en una entrevista le dijo que él personalmente no tenía ningún indicio ni elementos para afirmar que estuviera López Obrador vinculado al crimen organizado. También hay que decir esto, claro, para efectos del mapa él completo. Dice, no tengo indicios, yo no tengo ningún indicio. Este en... empresario me dijo que estaba AMLO muy preocupado por lo que fue a decir el Mayo. Las dos cosas las ha dicho. Claro, y la clase política estadounidense que respeta a Ken Salazar, sobre todo el lado demócrata, leerá las memorias en inglés, en español y en las traducciones que vengan, hablando precisamente lo que le decía un alto funcionario de los temores de un expresidente mexicano como López Obrador sobre lo que podría revelar. El susurrante era un empresario, sí, ¿no? Sí, el susurrante, un empresario. Entonces, ya, Ken Salazar parece que no nos quiere ya decir en esta cosa, digo yo, es estrambótica, ayer ya estaban en la discusión de quién es el susurrante. Pues sí, podemos pensar cualquier nombre de empresarios. ¿Qué empresarios veían a AMLO? Pues no muchos, ¿no? Pero sí, ya, no muchos. Para no muchos, adivinar pero, quién es ¿sabes? el susurrante. Vale la pena también una breve reflexión sobre esto. Sheinbaum pregunta en su rueda de prensa y deja ahí como abierto de que, bueno, ya todos sabemos quién es, o más o menos todos nos imaginamos. Algo así dijo en la frase. Sí, no. La verdad es que todos pensamos en distinto según de donde lo veamos. Exacto. Ella tal vez piensa en un empresario que se peleó con AMLO y nosotros pensamos, por lo menos a mi parecer, en otro, pero no voy a decir yo nombres porque si Ken Salazar no lo dice, ahora sí que ¿por qué vamos a especular? Adivina, que lo diga pues él. aquí ya estamos especulando Él sabe vilmente quién es el susurrante. porque la pregunta es quién es el susurrante y quién le dijo eso a el señor Ken Salazar. Y la pregunta principal, más allá de quién es el susurrante, es si de verdad AMLO estaba o está muy preocupado por lo que pueda decir el Mayo Zambada. Eso sí es lo importante, más allá de quién es el que lo declaró al señor Ken Salazar. Claro, lo que sabemos, Carmen, es que gente como Rocha Moya, a quien llamaba López Obrador casi un hermano. Y de una cercanía tal que está acusado criminalmente. Entonces, tenemos lo factual. ¿Qué piensa Rocha Moya? Pues solo sabemos que piensa que está acusado y que se tiene que defender. Ahí vamos a ir conociendo hasta qué grado tienen temores la clase política mexicana y particularmente los políticos emanados de Morena, que según el New York Times ya hasta podrían estar revelando cosas a la DEA. Esa es la información que conocemos. Ni más ni menos, pues vaya asunto que se ha desatado en México con esta interpretación de qué dijo el FBI. Yo digo que sería muy bueno que ya el FBI formalmente salga y diga, a ver, esto es exactamente lo que dije. A ver, por si algo lo interpretó así, y que diga exactamente qué es lo que quiere decir sobre el asunto del traslado, la operación, la llegada, si participaron directamente en la salida de México y la llegada a Estados Unidos en ese avión o no. ¿Qué dice el FBI? Oye, ¿qué dice el FBI de lo que está asumiendo como interpretación válida el gobierno de la República? Eso ya, pues, ojalá que el FBI salga y diga, oigan, a ver, esto fue lo que quise decir o lo que dije, y vuelvo a decir, lo que dijo, lo único que dijo está escrito y en la grabación de la conferencia de prensa. No hay otra cosa. Más lo que te dijo a ti, que ya lo comentaste, te lo dijo 2 días antes de la conferencia, que no está en contra de lo que se dijo en el documento que entregó al museo, y en lo que dijo en la conferencia de prensa, que es, volvemos al punto, esta frasecita, no le demos vueltas. En la conferencia de prensa y en el documento Operación Air Kings, que cualquiera puede ver, igual que la conferencia de prensa, es, los agentes fulanos
llevaron a cabo con éxito una compleja, secreta y audaz detención de 2 de los fugitivos más buscados del mundo. Hasta ahí. Ahora, no explican, y deberían explicar, cómo es que al final de cuentas se enteraron de que ahí venía el Mayo Zambada con el hijo del Chapo Guzmán, que los capturaron, porque la captura que se hace ahí es una captura sin armas, sin violencia, bajan del avión tranquilamente, ahí están las fotografías que nos compartiste, baja del avión, lo reciben, lo detienen y ahí se lo llevan. Es una operación. Exactamente. Es una operación no violenta para nada. Es decir, los que detuvieron al Mayo y al hijo del Chapo, pues obviamente sabían que ese avión traía a esas personas. ¿Cómo lo supieron? Lo supieron porque los que iban en el vuelo les avisaron, oigan, el hijo del Chapo les avisó, ahí les llevo al Mayo, recíbanlo en pleno vuelo. ¿O lo supieron desde antes porque hubo un pacto con ellos? Específicamente. A ver, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, y como tú dices, el FBI, dado que ya se armó este estrambótico, como dices, y me gusta la palabra estrambótico, evento ya bilateral de un conflicto internacional, el FBI podría, en el mejor de los escenarios, aclarar cosas, y el gobierno mexicano también podría hacer su trabajo. También 2 años después, Carmen, parece que tuvieron los archivos estos que dice que hay más de 1000 reportes y no sé cuántas diligencias, de las cuales habló Ernestina Godoy. Bueno, tantas diligencias, y de verdad nunca tuvieron ni siquiera oportunidad de fotografiar el avión por dentro. Eso es lo que como sociedad mexicana, como público en general, como periodistas, nos debería preocupar todavía más. El gobierno mexicano estuvo más ocupado de otros temas, pero no de llegar a la verdad de cómo ocurrieron estas detenciones, cómo se dio la operación desde México en Culiacán hasta Estados Unidos, y ahora que el FBI, si me permites esto, coloquialismo, pues le zorraja un poco un sablazo de este es nuestro trofeo. Lo mostramos porque nosotros sí podemos detener al Mayo Zambada. Y ustedes, México, es mi interpretación, lo tuvieron 40 años libremente intocado. Cosa que sí. 40, 50 años. Así fue. Y eso nos debe de poner como sociedad mexicana, yo creo, aún más preocupados de lo que si el FBI revela o no en este momento. Tal vez en algún momento lo conoceremos, o como dices, Carmen, tal vez nunca conoceremos el detalle fino de la operación final, ¿no? De lo que ocurrió antes de que llegaran a ese aeropuerto, pequeñísimo aeropuerto que yo creo que nunca imaginaron iban a tener esta fama internacional, ni el museo ni el aeropuerto. No, pero totalmente. Nos tiene hablando a todos y todas de esta pequeña porción de tierra que funciona como un aeropuerto ejecutivo. Ni más ni menos. Este aeropuerto ejecutivo que, bueno, ya se convirtió en el foco de atención, Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa, Nuevo México. Santa Teresa, Nuevo México. Iba a decir Santa Fe. En Santa Fe fue la conferencia de prensa ayer, y en Santa Teresa el aeropuerto y el avión. Pues ahí está este panorama. Déjeme agregar una última cuestión contigo, Marcos, que tiene que ver con las cuestiones que esta mañana aclaró el Gabinete de Seguridad de inmediato sobre dónde está Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y bueno, dice que no lo tienen en ninguna instalación militar, como se publicó en el Financiero, que no lo tienen en ninguna instalación militar, que no lo están protegiendo de esa manera para que no se vaya a Estados Unidos o no decida declarar a Estados Unidos. Imagínate qué filón de cosas. ¿Dónde está Rocha Moya? El Estado mexicano sí lo tiene que proteger. No para que, tiene que protegerlo por su vida. Evidentemente es una persona que por su circunstancia debe ser protegido por el Estado mexicano, porque imagínate que alguien lo mate. Eso sería imposible. Por el debido proceso, ¿no? Por el debido Ellos proceso. hablan del debido proceso. En los documentos, de hecho, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer difunde, como tú dices, con líneas discursivas y demás, después de que se dan a conocer estos indictments, habla ahí de que la Cancillería de alguna forma se queja de que los nombres de estos políticos fueron dados a conocer y ponen en entredicho el famoso debido proceso, que por supuesto que es muy importante. El debido proceso incluye, sí, el resguardo y las garantías de que los acusados enfrentarán un proceso libre de presiones. Pero, Carmen, ese debido proceso, en México, ¿cuántas veces no ha importado, no? ¿Cuántas veces no ha importado? El caso del Mecho, por ejemplo, la información que tenía y murió en una situación, yo creo,
poco clara, y los analistas y expertos también han dicho así. La información que se llevó con él, Carmen, las revelaciones que pudo haber hecho, del nivel de las que podría haber hecho el Mayo Zambada, si es que decide hablar. Pero Rocha Moya también ya puesto en un proceso judicial ante fiscales estadounidenses, que en este caso han hecho el trabajo que México no ha podido o no ha querido hacer. ¿Cómo nos enteramos de las cosas que pudieron tejer las redes de corrupción que construyó el Chapo Guzmán? Pues con un juicio ante las autoridades estadounidenses. Este es el momento, yo creo, Carmen, en el que México se puede enterar finalmente de qué nivel de corrupción y colusión existe y existió entre los capos del crimen organizado, como el Mayo Zambada, y gobernantes que estaban en funciones hace unos meses, como Rocha Moya. Ni más ni menos. Pues Marcos Martínez Chacón, muchísimas gracias por esta revisión puntual y factual de lo que se dijo por parte del FBI en la conferencia y en el documento del museo, y todo lo demás que nos has compartido esta mañana y en esta cobertura que desde el minuto 1 pues has podido compartir con Aristegui Noticias. Gracias por estar aquí y buenos días. Siempre es un honor, Carmen. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, sobre Rocha Moya, le mencionaba yo hace ratito la nota del Universal de Pedro Villa y Caña, que es muy importante porque Pedro le preguntó a la Fiscalía General de la República sobre el cuestionario que le hizo a Rubén Rocha Moya y qué había contestado Rocha Moya. El periodista, muy bien, le preguntó a la Fiscalía y la Fiscalía contestó una serie de cosas inenarrables para decirle que no le daba la información. La Fiscalía le informó que reservó por 5 años, es decir, hasta 2031, las preguntas del cuestionario que le hizo en mayo pasado al gobernador por sus presuntos nexos con el narcotráfico, como señala el gobierno de los Estados Unidos. Y en respuesta a esta solicitud de información, la Fiscalía le respondió al periodista del Universal que hacer públicos estos datos podría exponer las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación. Y ahí está la nota del Universal que tituló Bajo llave hasta 2031, declaración de Rocha Moya. Punto y aparte. Ahora lo nuevo es que por instrucciones de la presidenta se flexibilizó la reserva de 5 años sobre las peticiones de detenciones provisionales con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios y exfuncionarios más. Aunque, por su naturaleza, esto no podría aplicar para los expedientes judiciales ni para las notas diplomáticas. Así que la reserva de 5 años sigue aplicándose para los expedientes judiciales y las notas diplomáticas, y van a liberarlo para las peticiones de detención provisional de fines de extradición contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, que es lo que ya publicamos en Aristegui Noticias, que son los documentos que ayer publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores, de los cuales hablaremos en este instante. Sobre Rocha Moya y la Fiscalía, Juan Omar Fierro, cuéntanos.